Muy buenos días. Gracias por abrirnos las puertas a sus hogares en esta mañana. Contentos de poder llegar a ustedes con un nuevo mensaje de la palabra de Dios y juntos en los próximos minutos poder adorar su santo nombre a través de la exposición de su palabra. Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el libro de Filipenses, en la carta del apóstol Pablo a Filipenses. Pero antes de ir a Filipenses, permítame por favor leerle unos versículos como invocación a nuestro Señor en el Salmo 104. La palabra dice: cantaré al Señor toda mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. Quiera Él agradarse de mi meditación, yo por mi parte me alegro en el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Señor, nos alegramos en ti. Tú eres un Dios vivo, soberano, eterno, supremo. Estás por encima de toda situación, de toda circunstancia. Eres fiel, eres justo, misericordioso y lleno de compasión. Y a ti venimos a adorarte. No hay otro Dios como tú. Simplemente no lo hay. Ninguno de los reinos de la tierra y entre todos los sabios de la tierra no hay otro como tú. Por eso te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ahora sí, habiéndonos alegrado en la presencia del Señor, vayamos a la carta del apóstol Pablo a Filipenses y la abrimos en el capítulo 4 y voy a leer 3-4 versículos del 4 al 7. Leímos esto la semana pasada, pero ¿sabe qué? A mí me gusta repetirlo. Voy a estar ahondando en esto tal vez hoy y la próxima semana también, y después una más o dos más de la carta de Filipenses antes de entrar en mensajes correspondientes a las fechas que celebramos, tanto el Día de Acción de Gracias como Navidad, que ya se avecina. Pues bien, saquémosle todo el provecho a esta carta, que es una carta hermosa y nos va a ser de mucho ánimo para todos nosotros, incluyéndome a mí. Filipenses 4:4 dice así: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos o preocupados. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Qué gran recordatorio de la manera en que usted y yo tenemos que vivir nuestra vida. Estas palabras del apóstol Pablo. Y por eso he titulado el mensaje de esta mañana: celebrando a Dios, celebrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, ahí usted tiene el título y va a estar precisamente basado en algunos versículos, no tanto de los que leímos, sino de la carta en general, especialmente el capítulo 1 de Filipenses, yendo saltado de aquí a allá. Así que le pido que mantenga sus Biblias abiertas en todo momento para que usted me siga. Pues bien, con toda la presión que trae una economía mundial que está tambaleante por todas partes, y el aumento que vemos en el número de desastres naturales también en diferentes partes del mundo, y encima de eso, con todas nuestras luchas personales con las cuales tenemos que lidiar y sobrellevar nuestras cargas día tras día, tengo que admitir que en algunas ocasiones, en ciertos días, se nos hace difícil el mantener una actitud positiva. Y en esta mañana, el enfoque nuestro va a ser en el privilegio diario que tenemos de celebrar a Dios. Es un privilegio celebrar a Dios y lo tenemos todos los días. Y en eso quiero concentrarme. Y lo hacemos, celebramos a Dios al margen de nuestras circunstancias, sin importar cómo nos estemos sintiendo. Por lo tanto, hoy no me quiero concentrar en las preocupaciones. Eso lo hicimos la semana pasada. No nos vamos a enfocar en las preocupaciones de la vida, sino en la esperanza que encontramos en Dios
y en poner nuestra confianza en Él. Ese va a ser nuestro enfoque esta mañana. Pues quizás usted no haya reparado en una verdad, pero se nos ha dado la vida para celebrarla, no solo para sobrellevarla y vivir con las justas. Así es como Dios lo planeó, que nosotros vivamos nuestra vida celebrándolo. Porque cuando usted celebra la vida, lo que realmente está haciendo es celebrando a Dios. Porque esta vida que tenemos es de Dios, Él nos hizo. Así es como Dios quiso que vivamos nuestra vida. Es más, en el análisis final, el gozo o la alegría es una elección que usted y yo hacemos cada día de nuestras vidas. Es una decisión importante que no está basada en ninguna circunstancia por la que nosotros estemos pasando. El decidir vivir hoy una vida de gozo no está basado en ninguna circunstancia que yo esté pasando. Quiere decir que ¿quién va a ganar el próximo Mundial de Fútbol? No importa, eso no va a determinar mi gozo. Que haya perdido todo el peso que usted se propuso a principios de este año, tampoco importa. El ganar la lotería no importa. Cambios climatológicos tampoco. La edad, no se haga lío por eso, la edad no prueba nada, no importa lo que otros digan o piensen acerca de usted, nada de eso. Ninguna circunstancia que usted pueda mencionar puede determinar si nosotros vamos a vivir hoy un día de gozo o no. Es decir, que todas esas circunstancias que les he mencionado en estos momentos son externas. Por lo tanto, no se conectan con nuestro interior para nada, de ninguna manera, a menos que usted y yo se lo permitamos. Por lo tanto, quiero decir que el celebrar a Dios requiere que nosotros entendamos que esa celebración está separada de nuestras circunstancias, no tiene nada que ver con ello. De lo contrario, si nosotros basamos nuestra alegría y el gozo diario de nuestra vida en las circunstancias externas, nos compararíamos con ese instrumento que usan los especialistas en el clima, que se llama barómetro. El barómetro mide la presión atmosférica basado en puntos de referencia externos. Así seríamos nosotros. Basaríamos el gozo y la alegría de nuestra vida en asuntos externos. Nuestros estados de humor andarían sube y baja, y no se supone que tenemos que vivir de esa manera. Permiso. Así que todo va a depender en lo que escojamos. Usted escoge su actitud hacia la vida y nadie lo puede forzar a escoger una actitud que usted no quiere. Lo mismo conmigo. Usted es el único que puede escoger celebrar la vida cada día. Y por si acaso usted aún no está del todo convencido de lo que estoy diciendo, entonces vayamos a la palabra de Dios para ver lo que ella nos dice. Por eso es que entramos a esta carta del apóstol Pablo a Filipenses. Y esta carta en realidad me anima mucho, sobre todo cuando me doy cuenta, cuando me entero del por qué o del dónde fue escrita. Es una carta precisamente acerca de regocijarse y encontrar razones para hacer eso. Usted busca razones para regocijarse. Fue escrita por un hombre que se menciona en el primer versículo del primer capítulo de la carta, Pablo, ahí está. Y fue escrita a los santos de la iglesia que estaban en Filipos, a los cuales les dice en el versículo 2, paz y gracia sea a ustedes. Ahora, cuando usted lee esta carta, usted pensará que el apóstol Pablo estaba cogiendo sol y disfrutando de la vida en las playas del mar Mediterráneo. A propósito, cuando Pablo escribe esta carta,
estaba bajo arresto domiciliario, encadenado a un soldado romano constantemente. Y ni siquiera estaba cerca de estos hermanos a los cuales él dirige esta carta. Él dirige esta carta a los creyentes de la iglesia que estaba en Filipo. Y Filipo se encontraba en una provincia romana de Macedonia, en Grecia. Así que no es que estaban en el vecindario de la casa donde él se encontraba arrestado, de ninguna manera. Estaban lejos. Además de eso, el futuro del apóstol Pablo era incierto, porque él no sabía si es que algún día iba a salir en libertad y que si iba a salir vivo. 2 años pasó en esa condición, en esa circunstancia. Pablo vivió por 2 años bajo las constantes amenazas del gobierno romano, y es ahí que decide escribir algunas cartas que hasta el día de hoy prevalecen para que nos animen a usted y a mí también. Filipenses 1:3, Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Este es un hombre, como dije, estaba preso, privado de su libertad. No sabe al momento de escribir lo que el futuro le iba a traer. Y sin embargo, les dice a los creyentes en la iglesia de Filipo: cuando me acuerdo de ustedes, de acuerdo a lo que dice ahí, mi corazón salta de alegría. Fíjense usted. O sea, se llenaba de gozo por los hermanos en Filipo. El siguiente versículo, el 4, dice: pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. ¿Sí ve? Oro con gozo. De nuevo aparece esa palabra. ¿Por quiénes? Por ustedes. Observe una cosa. No son los creyentes de Filipo los que están escribiéndole a Pablo. Es Pablo escribiéndoles a ellos. Mantenga eso en perspectiva. Los siguientes versículos lo único que hablan es de la gracia asombrosa de nuestro Señor hacia nosotros, que somos redimidos con la sangre de Él. Estoy convencido, dice, precisamente de esto. ¿De qué? Que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿quién? Cristo, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él mismo la perfeccionará de principio a fin. Esto es gracia. El que persevera en nosotros, el que nos hace perfectos en nuestro carácter a nosotros, es Cristo. Por eso es que dije que esto es enteramente enfocándose en la gracia de Dios. Y el apóstol demuestra que está contento, está contentísimo en escribirle a los santos. Luego en el versículo 8 dice: porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y en el versículo 12, Pablo escribe: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, ¿sí ve ahí la palabra usted? Circunstancias. ¿Se acuerda de cuáles fueron las circunstancias de Pablo? ¿Dónde estaba? ¿Hello? Preso. Estaba encadenado a un soldado romano, y lo dice porque Pablo era una persona realista, él no era una persona fantasiosa. Pablo está consciente de su realidad y no negaba ni pretendía ocultarla en ningún momento. Lo que Pablo está haciendo es celebrando a Dios. Eso está haciendo. ¿Por qué? Porque a pesar de sus circunstancias, nada de parte de Dios había cambiado, y Pablo lo entendió. Dios seguía siendo el Dios soberano, supremo, bueno, misericordioso, lleno de compasión. Dios seguía siendo el mismo, el Dios vivo, el Dios verdadero. Eso no había variado en absoluto, y Pablo lo entiende muy bien. Lo cual nos enseña, mis amados, mientras meditaba en esto, es que la vida nuestra, la suya, la mía y la de todos los que estamos escuchando este mensaje, esa vida no es en estos momentos lo que hace 5 o 10 años pensábamos que iba a ser, ¿verdad? Porque nuestra vida ha cambiado. Desde hace 5 o 10 años muchas cosas han cambiado en nuestra vida que nos han hecho reflexionar y cambiar también. Y eso nos pasa a nosotros porque somos humanos, pero no sucede con Dios. Dios nunca cambia.
Dios nunca varía. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros sí cambiamos, Dios no. Y entiendo perfectamente que usted me diga, bueno, hay cosas que es imposible que podamos celebrar. Lo entiendo muy bien. Pero de eso no estamos hablando. Lo que estamos hablando es que en todo tiempo tenemos el privilegio, la opción, la alternativa de celebrar a Dios. Y eso es precisamente lo que Pablo hace. Pablo era un hombre, como dije, basado en la realidad. La perspectiva del apóstol era no dejar que la alegría o el gozo del día de hoy se perdiese porque el día de mañana era incierto. ¿Sí ven? El día de mañana para todos nosotros es un terreno desconocido porque no sabemos qué va a pasar. Por más que tengamos planes en llevar a cabo mañana, no necesariamente eso está escrito y es definitivo, porque Dios es el que tiene la última palabra. Por lo tanto, lo que le quiero decir es que aunque el mañana sea incierto, eso no debe de ser un motivo para que nosotros perdamos el gozo o perdamos de celebrar a Dios en el día de hoy. Pablo lo entendió así. Y él ni siquiera en la carta nos dice que que podemos ser felices. Tampoco nos dice cómo podemos ser felices. Simplemente él dice, yo soy feliz. Y eso es todo. Ninguna de las circunstancias que el apóstol Pablo estaba pasando cuando escribió esta carta a los filipenses contribuían a que él fuera una persona gozosa y alegre. Pero Pablo entendió que las circunstancias de él eran incidentales, es decir, secundarias en comparación con la vida de Jesús que él estaba experimentando en su interior. Eso es importante. Eso es lo que importa. ¿Me escuchó usted? Lo interior, lo que sucede dentro de mí. No importa lo que estoy enfrentando hoy o tendré que enfrentar mañana, a menos que escoja preocuparme por eso. Así que yo decido si eso va a entrar en mi interior o no. Es una decisión personal y usted hace lo mismo. Lo que sí está en mi interior, y de eso usted no tenga la menor duda, sino que declárelo con convicción, es lo que Pablo declara en el versículo 21. Para mí el vivir es Cristo. Eso sí está en el interior suyo y mío si es que nosotros somos hijos de Dios a través de la sangre de Jesucristo, porque hemos recibido el regalo de la salvación a través de su Hijo. Pues bien, en el capítulo 3, versículo 1, Pablo vuelve a decir, hermanos, regocíjense en el Señor. Y usted dice, ya lo dijo eso, sí, pero la gente a veces no lo escucha. Y Pablo sabía, por lo tanto lo vuelve a decir. Y hay que repetirlo cuantas veces sea necesario, hasta que a nosotros se nos quede grabado y empecemos a vivir de esa manera. Usted se habrá dado cuenta que muchos mensajes dominicales míos están llenos de repetición. Y usted va a decir, parece un disco rayado, pero es que quizás algunos de ustedes no están tan convencidos la primera vez que lo escuchan. Por eso hay que seguirlo repitiendo para que el Espíritu Santo traiga convicción. Y si usted no lo entendió a la primera, quizás hay esperanza que lo entienda a la segunda o a la tercera. Pero es necesario porque eso es lo que va a traer transformación en nuestras vidas. La verdad es que la vida no es necesariamente lo que esperamos. Por eso es que la actitud que vamos a asumir con respecto a la vida hace toda la diferencia para usted y para mí. Porque a decir verdad, todos, ustedes allá, nosotros acá, estamos pasando por circunstancias que simplemente están fuera de nuestro control. No están en nuestras manos. Porque si estuvieran en nuestras manos y bajo nuestro control, ya nosotros hubiéramos hecho algo para cambiarlas. Pero simplemente no podemos hacer nada. ¿Y por qué no podemos hacer nada? Porque hay mucho de lo que sucede en nuestras vidas que está fuera de nuestro control, por no decir todo. Ahora, entonces, si esas cosas están fuera de nuestro control, yo me preguntaba esta semana,
¿por qué me voy a enfocar en ellas entonces? ¿Qué saco enfocándome en ellas? Si la realidad es que yo no puedo hacer nada por resolverlas. Lo único que saco es drenarme, debilitarme, que mis energías se vayan desperdiciadas en pensamientos que me traigan preocupaciones. Ahora bien, usted y yo nunca podremos celebrar a Dios si nuestro enfoque está en las circunstancias. Se nos va a hacer bien difícil. Si en ocasiones nosotros queremos pretender que estamos en control de ciertas cosas, pero la verdad es que no es así. No estamos en control de nada. Si ve, usted coge un avión y su vuelo está programado para una hora específica, eso no está bajo su control. Usted no puede decir, voy a salir a tal hora. No sabe eso. Usted no sabe lo que va a pasar. Y como están las aerolíneas ahora, ninguna está a tiempo. Así que eso es para darle un ejemplo nomás. La palabra, en cambio, nos enseña a ser auténticos. La palabra nos ayuda a entender cuán grande es Dios y cuán soberanamente está en control de nuestras vidas. Él sí, nosotros no. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nosotros no. Ahora, permítame darle unos 3, 4 versículos que encontramos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento también con respecto a lo que Dios dice acerca de regocijarnos y llenarnos de alegría. Fíjese usted, Salmos 37:4 dice, deleítate en el Señor. No dice deleítate en tu circunstancia por buena que sea. No, nuestro deleite está en Dios. Bien claro lo dice. Salmo 94:19 dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma ¿de qué? De gozo, de alegría. ¿Se da cuenta? O sea, cuando yo estaba sobre una circunstancia angustiosa, fue mi decisión llenarme de gozo, incluso cuando me encontraba en una circunstancia angustiosa. ¿Sí ve? Es lo que estamos hablando. Y Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es lo que nos da fuerza y fortaleza. El gozo. No es su trabajo, no es su cuenta bancaria, no es su profesión, no es su matrimonio, es el gozo del Señor. Y 2 Corintios 6:10, el apóstol Pablo dice, porque estamos aparentemente tristes, solo aparentemente, pero siempre gozosos. ¿Sí ve? Porque a veces el rostro está aparentemente triste, pero el gozo es una actitud interior. Y Pablo puede decir, aparentemente puedo dar la impresión que estoy triste por las circunstancias que estoy pasando, pero por dentro estoy siempre gozoso. Hay propósito en la tristeza, por si acaso se lo digo a aquellas personas que luchan por no estar tristes y a veces no lo podemos evitar, porque hay circunstancias que en verdad nos duelen y nos ponen tristes. Y tenemos que ser realistas, esa es la vida. Pero hay propósito en medio de todo eso. No me gozo en los reveses de la vida, no me gozo cuando hay pérdida, pero en lo profundo sé una cosa, que Dios tiene un plan para mí y está llevando a cabo ese plan. Y que Dios, hasta el día de hoy, nunca ha hecho un error en ningún plan, ni con mi vida ni con la vida suya. Y eso es garantía de que si Dios permite un cierto grado de tristeza en alguna circunstancia que yo esté pasando en mi vida en estos momentos, está dentro del plan soberano de nuestro Dios para mi vida, porque Dios continúa trabajando en mí. De verdad, creo que no podemos permanecer en la carrera de la vida si no tenemos una actitud correcta hacia la vida. Se nos va a hacer bien cuesta arriba salir adelante si tenemos una actitud equivocada e incorrecta con respecto a la vida. Y al tiempo que nos acercamos ya a Navidad, fíjese usted, ya este es el último domingo de octubre, ya el próximo es noviembre, entra rápido las fiestas navideñas y cuando usted menos lo piensa, Navidad está encima y viene el año, se va el 2022 y empieza uno nuevo. Por eso, meditando en cuán cerca estamos de terminar este año, me gustaría que nos preparásemos para hacerlo de la manera correcta. ¿Y cuál va a ser la manera correcta? Celebrando a Dios. Esa es la manera correcta. ¿Por qué? Usted dice. Porque Dios es digno de celebrar.
Y esa es toda la razón. ¿Acaso cree usted que hay una razón más poderosa que esa? El Dios que lo creó a usted, el Dios que lo cuida, que lo ama, que lo sostiene, que lo bendice, que lo apoya, que está con usted en todo tiempo, Él es un Dios digno de celebrar. Por eso es que necesitamos hacerlo constantemente. Nuestro Dios vive, nuestro Dios es soberano, está obrando en la vida suya y en la vida mía también. Y soberanamente está planeando los eventos de nuestras vidas. Tiene propósito en nuestras tristezas. Dios es un Dios trascendente, va más allá de cualquier circunstancia, de cualquier dolor, de cualquier quebranto. Y providencialmente ese Dios está llevando a cabo su perfecta voluntad y su perfecto plan en la vida suya y en la vida mía. Por eso lo alabo. Dígame usted, ¿le parecieron pocas las razones por las cuales acabo de explicar que debemos celebrar a Dios todos los días? Yo no conozco a ningún ser humano que tenga esos atributos y perfecciones que le acabo de mencionar. Soberano, supremo, vivo por la eternidad, un Dios justo, santo, fiel, que sabe lo que hace. No hay nadie aquí en la tierra así, solo Dios. Y por lo tanto, Él es el único digno de celebrar. Nos agarramos a Él con toda nuestra fuerza, a su poder, a su gloria. Dios tiene propósito. Por eso es que Pablo se regocija. Lo vimos en el mensaje la semana pasada cuando tratamos con el regocijo de Pablo. Y por si acaso, si usted no lo está haciendo, es porque usted todavía está fijado en sus circunstancias. Pero la verdad es que esto que estamos hablando es para mí y también no es para usted. Pablo se regocija en el Señor. Y usted me dice, pero denos unas ayudas, denos unas pautas. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, Pablo nos da algunas claves en su palabra, en esta carta. Número 1, Pablo dice que la esperanza suya, mi amado amigo que está ahí, su esperanza en Dios, lo mantenga siendo una persona bondadosa hacia otros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que esa esperanza que usted tiene en Dios le permita continuar siendo una persona bondadosa. ¿Y dónde dice Pablo eso? Bueno, ahí tenemos 2 versículos. Dice, vivan siempre alegres en el Señor, siempre. Otra vez se lo digo, vivan con alegría y que todo el mundo los reconozca por su bondad. Luego dice, celebren a Dios todo el día. ¿Se ve? Ahí está la palabra. Celebren a Dios todo el día. Todos los días. Es decir, en todo momento de todos los días de nuestra vida. Demuestren a los de su alrededor que ustedes están con ellos y no contra ellos. Esta es una traducción de esta versión bíblica que se llama The Message Bible. Pero bien claro lo pone, que tenemos que celebrar a Dios todo el día y todos los días. Todo momento de cada día de nuestra vida. Si bien nosotros no oímos esto muy frecuente en el mundo en que vivimos. ¿Por qué será? Porque a la gente le gusta hacer las cosas a su propia manera y vivir de acuerdo a su propia opinión. Pablo está hablando aquí de relacionarnos bien con la gente que está alrededor nuestro. La palabra bondad significa paciencia, suavidad, modestia. Y la persona que sabe aplicar y ejercer en misericordia la bondad de Dios es un buen ejemplo de lo que el apóstol Pablo está hablando. Mis amados, la familia suya y mi familia necesitan que nosotros seamos personas bondadosas, que seamos personas pacientes, suaves, modestas, magnánimas. Eso es lo que la palabra, es una palabra grande, pero eso es precisamente lo que bondad quiere decir. Así que la esperanza suya en Dios lo mantenga siendo una persona bondadosa. No deje de ser una persona bondadosa. Y eso le traerá a usted gozo. Usted podrá celebrar a Dios cuando la gente ve en usted la autenticidad de ser una persona realmente bondadosa. Número 2. Permita que sus oraciones a Dios desplacen sus preocupaciones. Yo espero que usted sea una persona de oración. No voy a entrar en eso, pero esa es otra elección que usted hace. Usted decide todos los días
escoger un tiempo y un lugar, el mejor que sea para usted, para abrir su corazón a Dios y tener una conversación con Él. Y permita que durante ese momento, cuando está orando, que esa oración desplace, eche fuera sus preocupaciones. Fíjense usted lo que dice Pablo: por nada estén preocupados, antes bien, en todo oren. ¿Sí ven? No se preocupen por nada, oren por todo. Eso es lo que está diciendo. Ahora bien, usted dice, pero ¿y qué tal si no trabaja esto? Estoy perdiendo mi tiempo. Quiero proponerle algo, ¿verdad? Hágalo. Hágalo por 2, 3 semanas, un mes. Y si no le trabaja, deje de hacerlo. ¿Qué tal? Pero ¿sabe qué? Usted no va a llegar a ese punto de dejar de hacerlo, porque le va a trabajar. Pero denle una oportunidad a que esto trabaje y que usted mismo pueda comprobar que esto es verdad. Que esto es verdad. Así que cada vez que usted esté teniendo pensamientos de preocupación, ore. Eso es lo que está diciendo el versículo. Ore. Es decir, que la oración va a bloquear esos pensamientos de preocupación. Eso es una buena manera de sacudirnos, de caer en esa adicción de preocuparnos, ¿verdad que sí? Bloquear esos pensamientos que nos producen angustia con oración. Eso trabaja, mis amados. Hágalo. Y usted le dice: Señor, en este momento mi angustia va en aumento. No sé qué hacer. No puedo ver la respuesta a esto que estoy pasando, por lo tanto te lo entrego a ti. Tú eres mi Dios y voy a celebrar tu presencia en mi vida en este momento. ¿Sabe qué pasará? Dios va a desplazar su preocupación y la reemplazará con un sentido de su presencia y esperanza. Eso puede hacer Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Si usted le cree y si usted le confía, Dios hará eso. Va a quitar de lugar a esos pensamientos de preocupación y van a ser llenados esos lugares con un sentido de su presencia y de su esperanza. Y usted va a notar la diferencia. Tercera pauta: permita que la paz de Dios lo calme. ¿Oyó? El versículo: permita que la paz de Dios lo calme. El versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Sí ve? O sea, que lo calme. Yo expliqué esta palabra guardar la semana pasada. ¿Se acuerda usted? Que quiere decir que era un término militar, dije. Que los militares marchaban enfocados alrededor de un tesoro para no quitándole los ojos de vista. Y esa es la manera como lo protegían a ese especial tesoro. En este caso, ese algo de valor, ese especial tesoro, es su mente y su corazón, lo que dice ahí. Por lo tanto, en lo que yo presento al Señor en mis oraciones, mis peticiones, mis preocupaciones y mis miedos, la paz de Él entra a mí y toma el lugar de mi angustia. Así es como trabaja esto. ¿Sí ve? Yo oro y clamo a Dios, le presento mis angustias y Él me da a cambio la paz de Él, que toma el lugar en que estaban teniendo hasta ese momento mis angustias. Y yo le digo al Señor: Señor, tú me dices en tu palabra que yo no debo tener miedo, que tú estás conmigo. Por lo tanto, tú y yo estamos juntos en esto. Cálmame en este momento. Y el Señor lo va a hacer. Y por último, permita que los pensamientos de Dios llenen su mente. Y de esto voy a hablar más la próxima semana. Voy a ampliar en esta pauta que le estoy diciendo, así que manténganlo en perspectiva. Permita que los pensamientos de Dios, no los pensamientos suyos o de alguien más, no lo que oye en la televisión o lo que lee usted en el internet, que los pensamientos de Dios llenen ¿qué? Su mente. Ahora, déjeme decirle, cuando usted y yo hacemos eso, no solo que usted y yo viviremos por encima de nuestras circunstancias, sino que ganaremos. ¿Por qué? Porque al final del día, Dios siempre es el que gana. ¿Sí ve? Dios es un Dios asombroso. Ya lo dije y lo digo de nuevo, repetición. Dios está en control absoluto. Él sabe exactamente lo que el fin traerá.
y cómo terminará esa situación suya. Así que creo que es tiempo de dejar de tratar de figurar las cosas cómo van a ser, porque no sabemos nada y no estamos en control de nada. Simplemente confíele a Dios, permanezca en la carrera, créale a Dios que Dios es fiel y si ha dicho que va a hacerlo, lo hará. Lo hará en el tiempo de su buena voluntad y de la mejor manera, porque Dios nunca deja de sorprendernos. Incline su rostro para orar. Nuestra intención es permanecer en la carrera, no darnos por vencido, al margen de las circunstancias. Y los únicos que no pueden permanecer en la carrera son los que no han confiado en Cristo todavía. Y si usted es uno de ellos, le pido entonces que venga a Cristo, porque entonces ahí recién usted podrá estar apto de permanecer en la carrera de la vida, lleno de esperanza y de expectativa y anticipación en Dios. De lo contrario, no. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que usted puede llegar a conocer al Señor Jesucristo y recibirlo como su Salvador personal. Y entregándole la vida a Él para que Él se encargue de hacer todas las cosas nuevas en usted. Señor, Padre, te damos gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ama y Él nos entiende. Gracias por lo que tú nos has dicho a través del apóstol Pablo esta mañana. Has hablado específicamente palabras a nuestra medida. Tu palabra es tan asombrosa y abarcadora que ha cubierto las circunstancias y las necesidades de cada uno de nosotros, aunque de seguro son muy distintas y muy variadas, pero nos has hablado específicamente a todos. Todos hemos sido tomados en cuenta con tu palabra esta mañana. Nadie ha quedado excluido, nadie ha quedado fuera. Usa, Señor, esta semana para recordarnos que nos enfoquemos en celebrar tu nombre santo todos los días hasta el fin de nuestra vida. Que lo hagamos siempre y por encima de toda circunstancia. Gracias en esta mañana por recordarnos que necesitamos ponerte a ti primero en nuestra vida. Confiar en el poder de tu fuerza. Cristo es la razón nuestra y el manantial de nuestras vidas. Él es el motivo de nuestra alabanza. Él es el objeto de nuestra adoración. Y ante Él nos rendimos y nos humillamos y reconocemos que separados de Él no hay nada que podamos hacer. Gracias, Señor Jesucristo, por sustentar nuestros pasos en tus caminos para que nuestros pies nunca resbalen. Gracias por darnos esperanza, vida, oportunidad. Qué privilegio, Señor, de poder bendecir, exaltar tu nombre. Qué privilegio de poder celebrar tu glorioso y santo nombre, hoy y todos los días de nuestra vida. ¿Qué diferencia va a hacer eso en nuestras vidas cuando empecemos a hacerlo? Gracias, Padre, por enseñarnos que necesitamos hacer eso y necesitamos hacerlo constantemente por el bien nuestro y para la gloria tuya. Declaramos tu presencia en la vida nuestra en esta semana que ha empezado y te damos gracias por el cuidado que tuviste de ellas, de nuestras vidas, de la semana que terminó. Ninguna circunstancia pendiente en nuestras vidas prevalecerá en contra nuestra. Antes bien, celebraremos tu nombre por encima de todas circunstancias mientras esperamos en ti. Tal como dijo el profeta, pero yo espero en el Señor.
he puesto mi esperanza en Él. Yo espero en el Dios de mi salvación. Bendito seas, Padre. Te confiamos, te esperamos, aguardamos, te creemos y estamos seguros que tú harás una senda donde no lo hay y que tú harás un camino y que tú, Señor, nos llenarás con tu paz nuestra mente y nuestro corazón. Y por eso estamos sumamente agradecidos. Bendigo cada vida que está de acuerdo con esta tu palabra que se ha predicado hoy. Y bendigo a cada familia en donde estamos entrando en esos hogares. Esposos, esposas, hijos, nietos, amistades, compañeros de trabajo. Si usted ha escuchado y ha creído en la palabra de Dios, usted es bendito, porque la palabra dice, bendito el que pone su confianza en el Señor. Gracias, Padre. Vamos a vivir como tal, como seres, hijos tuyos, que somos benditos, tanto en el hogar como en el camino, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Lo invitamos a que comparta el enlace y a ver si está esto aquí. No aparece, pero bueno, no importa. Ya usted sabe lo que tiene que hacer. Compartir el enlace y con la ayuda de Dios nos vemos la próxima semana, si el Señor nos da vida y salud. Que tengan ustedes una feliz semana. Que Dios los bendiga.